Hola, bienvenidos a una edición más de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy nos acompaña el abogado laboralista Percial H. para comentar algunos de los proyectos de ley aprobados esta semana en el Pleno del Congreso. Bienvenido. Bien, Muchas gracias por la invitación. comencemos primero con el tema de CTS, con el proyecto de ley aprobado que permitirá retirar el 100% de estas cuentas que son un fondo de contingencia por desempleo. ¿Qué precisiones podría darnos respecto a esta ley? A ver, el impacto que va a tener esta norma es reducido, ¿no? Primero que, a ver, lo que ha aprobado el Congreso es que se retire hasta el 100% de los fondos de CTS para todos los trabajadores, ¿ok? Este es un retiro excepcional que se puede hacer hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Así como está la norma, digamos, cualquier trabajador podría hacer el retiro del 100% de su CTS. Ahora, esto tiene que pasar al Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo puede hacer observaciones. Y una de las cosas que se venían comentando, porque no es solo este proyecto de ley, sino hay varios, hay cuatro específicamente sobre el tema de CTS, se decía que esto hay que reducirlo, hay que acotarlo. ¿Por qué? Porque como tú mencionaste, la CTS es un fondo o un seguro de desempleo. Es decir, cuando yo me quede sin trabajo y ahora que el riesgo de desempleo está muy latente, ¿no? Es importante pues tener unos fondos para eventualmente ese tiempo que yo no tenga trabajo. ¿Ok? Entonces, se comentaba en la previa que este beneficio debería estar para aquellos trabajadores que están en suspensión perfecta, para aquellos que ganen menos de 2.400 soles, y se había sugerido también que estén dos grupos afectados, ¿no? Es decir, trabajadores que hayan reducido su sueldo de 20% a más, y aquellos trabajadores que tengan que atender necesidades urgentes producto del COVID, ¿no? Ya sea tratamientos, ya sea hospitalización, ¿no? Y podían tener liquidez o cash para cubrir esas, digamos, esas urgencias. Con lo cual, digamos, aquellas personas que están ganando al 100% no retirarían la CTS, ¿no? Que sería más justo, ¿no? Yendo un poco con la naturaleza del beneficio. Claro, recordemos que en la Comisión de Economía sí se había reducido, se habían puesto unos límites con este proyecto, pero finalmente el proyecto que salió en el Pleno del Congreso fue el del 100%. Y con las condiciones que se han establecido, ¿hay proyecciones sobre cuántos trabajadores podrían hacer este retiro? ¿Cuántas personas en el Perú Sí. tienen fondo de CTS? Porque eso es solo para formales. Y, sí, correcto, ¿no? Esa es una precisión sumamente relevante, ¿no? Primero porque en realidad la CTS es para la economía formal, con lo cual ya la porción de beneficiados se reduce, sabiendo que hoy tenemos cerca del 80% de informalidad. O sea, los independientes, los emprendimientos no tienen CTS. Eso hay que decirlo con todas sus letras para que, digamos, la población lo sepa, ¿no? Eso por un lado. Los que trabajan en microempresa, es decir, en empresas de 1 a 10 trabajadores, tampoco reciben CTS. Incluso siendo formales. Entonces, exactamente, entonces el número se reduce aún más. Y digo que se reduce en un tercer nivel porque, claro, la CIC la han retirado ya varios trabajadores, sobre todo los que han estado en suspensión perfecta desde el 2020, ¿no? Entonces, y otros trabajadores que no estaban en suspensión perfecta, pero que se permitió hacer el retiro, ¿no? Como el año pasado lo permitió el gobierno, ¿no? Entonces, los fondos de CTS hoy están muy disminuidos, muy mermados. Es más, hay algunos casos que trabajadores que ya no tienen fondos de CTS. ¿Así es? ¿No? Claro. Entonces, eso es un aspecto que yo creo que es importante verlo en su real dimensión, porque no sería una gran población la que sería beneficiada. Claro, hay que recordar que el año pasado se pusieron varios dictámenes, disposiciones para permitir el retiro de parte de la CTS para algunos trabajadores. ¿Podría comentarnos Mm. brevemente si hay alguna que todavía esté vigente, que ya puedan, a la que ya puedan aplicar algunos trabajadores y que no la conocen aún?
Sí, bueno, la que estaba vigente es aquella, pues, de que si tienes tu CTS, si tienes 4 sueldos en tu cuenta de CTS, eh, y lo voy a explicar con un ejemplo. Si yo en mi cuenta CTS tengo 6.000 soles y gano 1.000 soles, en mi cuenta CTS lo que no puedo tocar son 4 sueldos. Es decir, 4.000 soles se tienen que quedar en mi cuenta CTS. Pero esos 2.000 que tengo de exceso los puedo retirar al 100%. Esa es la regla que hoy está vigente. Con este proyecto, pues ya esto se liberaría al 100%, ¿no? Lo que preocupa ahí, y eso tiene un antecedente, ¿no? Porque en el año 2008-2009, cuando hubo la crisis internacional mundial, permitió a los trabajadores retirar el 100% de la CTS, ¿no? Entonces todos retiraron y pudieron eventualmente cubrir las necesidades que en esos momentos tenían. En este caso, también se utilizaría la misma figura, o por lo menos el Congreso es la que está promoviendo esta figura. Y en ese antecedente que me comentaba, ¿hubo algún impacto que se pueda reconocer actualmente? Sí, a ver, impacto siempre hay, ¿no? Y tanto desde para los trabajadores, porque lógicamente disminuyen sus fondos, disminuyen fondos que han podido tener rentabilidad también, ¿no? Porque eso es muy importante, la CTS dependiendo en de qué entidad del sistema financiero se encuentren, ¿no? Ya sea en una caja, en una financiera o un banco, genera rentabilidad y le permite al trabajador también inclusive garantizar algunos créditos con entidades bancarias, ¿no? Es cierto, ¿no? En los bancos normalmente no te pagan mucho interés por CTS, pero las cajas y las financieras sí. Entonces era una fuente de ingreso o de poder generar rentabilidad para los trabajadores, eso por un lado. Y por el lado también del sistema financiero, pues es un flujo que deja de dinero, que deja entrar a la industria y que puede ser, que perdería también esa posibilidad de ser invertido, ¿no? Entonces se afectan, yo creo que ambas partes que están comprometidas en esta situación, ¿no? Bancos o trabajadores, ¿no? Inclusive hasta empleadores, porque quieras o no, este clima genera pues un impacto dentro de la organización, ¿no? Incertidumbre. Recuerden que la iniciativa aún no está Uh -huh. vigente, la iniciativa aprobada esta semana. Vamos a esperar a que el Poder Ejecutivo Uh -huh. reciba la autógrafa de ley para poder observarla o promulgarla. Pero ¿considera que hay algún criterio que impida que ese proyecto sea aprobado, sea considerado constitucional, como ha ocurrido con otros proyectos? Sí, a ver, aquí yo creo que, dada la discusión que hay, creo que el Ejecutivo observaría, ¿no? Porque si ves todos los proyectos que están en trámite, algunos proponían que solo sea el 50% de la CTS, otros proponían bajar la valla ese número de sueldos que no puedo tocar, que sea de 4 a 2, reducirlo a 2, ¿no? Y si el exceso de 2 remuneraciones, poderlas retirar al 100%, ¿no? Pero yo creo que lo más importante aquí es si es para todos los trabajadores o si vamos a seleccionar a determinados grupos que hoy Focalizarlo. tienen necesidades urgentes y prioritarias que cubrir. Creo que eso es lo que el Ejecutivo tendría que precisar. Y dicho sea de paso, un tema no menos importante es que una vez que salga la ley, el Ejecutivo tiene que reglamentar esta ley. Primero, para definir el procedimiento de cómo se va a hacer ese desembolso de CTS, y otro tema relevante es las fechas, ¿no? ¿Cuándo se va a hacer esto? Y ya yendo al caso de las AFP, que es otro proyecto que se ha aprobado, se está hablando bastante del impacto económico que puede tener este retiro de 17.600 soles, pero podría llegarse a considerar como algo inconstitucional, porque hay que tener en cuenta que los anteriores proyectos procedieron sin un mayor conflicto en el Tribunal Constitucional, en el TC. Uh -huh. Allí hay un tema de mucha discusión en realidad, porque que si bien es cierto el tribunal no lo ha observado de manera contundente, considero que, digamos, la seguridad social es la que es el derecho fundamental, para ponernos un poco técnicos,
que está en discusión, ¿no? Y la seguridad social, ¿ok? La posibilidad de tener una pensión digna, como lo dice la Constitución, ¿ok? Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Estamos ante un tercer retiro aprobado por el Congreso y un quinto retiro que se haría eventualmente de los fondos de AFP. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que los fondos de AFP estarían cubriendo, obviamente, estas necesidades urgentes que tenemos por la crisis económica generada por la pandemia, pero deja descubierto un forado muy, pero muy grande para lo que viene después, para la jubilación, ¿no? Que es un Claro, derecho creo fundamental. que van a haber muchas Y esto es personas. algo que yo creo que sí el tribunal va a tener que entrar a detalle, ¿no? Y para precisar, el proyecto, entre otras cosas, permitiría el retiro de 17.600 soles, 4 ITs para todos los afiliados y del 100% de sus fondos para los mayores de 40 años que tengan 5 años sin aportar, pero están excluidos quienes puedan acceder Sí. al régimen de jubilación adelantada. A ver, acá hay algunas precisiones que tenemos que hacer. Primero, el proyecto, como tú bien dices, menciona la posibilidad de retirar hasta 4 UIT, es decir, 17.600 soles como tope. ¿Ok? Quienes no estarían siendo beneficiados es aquellos que están bajo el régimen de jubilación anticipada por desempleo. ¿Ok? Esa es una primera precisión. La segunda precisión es que este retiro de los 17.600 se haría en 3 armadas o 3 desembolsos, ¿no? Cada uno realizado luego de 30 días calendario. Mejor dicho, en un mes, ¿no? Similar al Cada anterior mes. retiro. Así es, ¿no? Un retiro mensual con el tope de tres desembolsos. Para poner algunos datos Bueno, estadísticos, la SBS ha mencionado que, que se estarían retirando prácticamente el 30% de los fondos de pensiones, ¿no? Que tiene el caray. sistema privado, número uno, y que entre el 2020 y el 2021 se habrían retirado 44.000 millones de soles. ¿Qué es lo que nos deja en el análisis esta situación? Primero, de que el trabajador o el afiliado está cubriendo con sus fondos los costos de la pandemia, ¿no? Ya sea el de CTS o ya sea de FP. Al afiliado, claro, ¿dónde lo descobertura o dónde queda frágil? Si es que se queda sin trabajo, como en el caso de la FP, o en el caso de la jubilación, en unos años. Y esto es decisión personal o familiar, ¿no? Lo que sí considero es que este análisis de la FP también tiene que pasar por una observación del Ejecutivo para ver, digamos, cuáles son los filtros que se tienen que poner a esta norma para que, digamos, nuevamente, y quiero ser gráfico con este dicho, ¿no? Tapamos un hueco y dejamos otros descubiertos. Bien, muchas gracias. Vamos a ver cómo avanza este proyecto y ha estado aprobado en el Congreso, en el Ejecutivo. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy en Viernes Económicos. Y si desean más noticias económicas o de otro tipo, pueden ingresar a www.rpp.pe.